Mañana le damos la bienvenida a John Hidalgo, CEO de Tax and Legal Partner, experto en fusiones, contador público autorizado, abogado, magíster en tributación y sistema tributario. John, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Élite Noticias. Ustedes me confirman en la prueba de audio, por favor. Sí, le escuchamos bien. Perfecto. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que serán los retos económicos y tributarios de la administración de Daniel Noboa? Bueno, realmente ya con la reelección de Daniel Noboa tiene una ardua tarea que probar. Recordemos de que siempre establecían que tiene un periodo corto, 18 meses, no podría ser mucho. En este momento entra a prueba normal, después de casi 2 gobiernos que han trasladado, desde la última vez de Lenín Moreno que tuvimos 4 años. Vino Lasso con 2 años y vino él y termina el 23 de mayo con casi 18 meses. Aranceles de Estados Unidos y relaciones exteriores es uno de los temas muy importantes que van a ponerlo sobre la mesa, más aún aprovechando la relación internacional que está ejecutando, ya que el gobierno de Estados Unidos es una política demócrata de derecha, ¿no? Tiene la gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Eso es uno de los grandes retos, ya que al inicio se veía un fraccionamiento muy alto con relación al partido político que tenía mucho más fuerza, que era el RC, pero ahora, al ver las declaraciones de independencia que se están dando por algunos asambleístas, esto podría ayudar mucho su coacción de buscar acuerdos legítimos entre ellos. Yo creería que van a haber muchos más que se van a declarar independientes. El acuerdo con el FMI, ¿no? Son temas importantísimos, ya que contempla el pago de casi 4.000 millones, sobre los cuales 1.500 sería el siguiente desembolso que deberá, en este caso, recibir, de los que ya ha recibido, incluye también el tema de los pagos. Recordemos de que la mejoría, termino en esta parte para darle paso a ustedes, de que un gobierno de derecha se mantenga, el FMI, bajo ese concepto, originó el desplome favorable del riesgo país que estaba en 1.800 y bajamos casi 700 puntos porcentuales, ¿no? Ahora, el Fondo Monetario Internacional presentó justamente este 22 de abril las proyecciones de crecimiento para las economías del mundo en su informe Perspectivas Globales Económicas. Según el multilateral, el Producto Interno Bruto de Ecuador crecerá en 1.7% en este 2025, una mejora frente a la última proyección del país que era de 1.6%. ¿Cómo lo analiza usted? Efectivamente no ha cambiado nada con relación a las previsiones que yo tenía. Ecuador estaba en el 1.7%, asociado al Banco Mundial. No ha hecho ningún ajuste que considero yo se debe dar, porque el momento que el riesgo país baja a 600, 700 puntos, estas previsiones deberían actualizarse. Ecuador está por encima de Bolivia, que es el último, con 1.5%, siendo Argentina el mejor de toda la región, con 5% de incremento con relación al PIB. También traigo el 26. El 26 para el Banco Mundial Ecuador mejora y se ubica por encima de Brasil, Bahamas y Bolivia con el 2%. Y Argentina se mantiene con su crecimiento producto de los cambios generales. Creo yo que estas previsiones el Banco Mundial no las puede cambiar a no menos de ver las primeras reacciones en estos siguientes meses, ¿no? Así es. Buenos días, John. Es importante saber que luego de estas elecciones, al saber que ya tenemos un presidente por 4 años, bajó el riesgo país. Sin embargo, la inversión extranjera es la que se tiene que atraer, pero esos mercados normalmente no están interesados en Ecuador porque tenemos potencias a nuestros alrededores como Brasil, México y otros países. ¿Cómo atraer la inversión extranjera que tanto se necesita para ayudar a la economía del país? Es muy buena tu pregunta, gracias, porque creo que por ahí deberíamos depender. Yo creo que la cifra de la pantalla que uno ve como inversionista, me pongo al lado de ellos, siempre voy a evaluar su riesgo país. Entonces, basado en esa óptica, yo te voy a ver de forma rápida cómo ve el inversionista, cómo estaba el año 2021, a diciembre estaba en 900 puntos porcentuales, luego ve el 22, año cerrado, 1.250, ve el 23, 2.055, ya fuera del COVID, ¿no? 2023. Llega el diciembre de 2024 con mejoría 1.200. Y viene enero con 941. Vinieron las elecciones y fue una locura que normalmente los mercados internacionales ven esto, riesgo país, hacia la baja, ¿no? Porque para interpretarlo, mientras más alto está, significa que mucho mayor es el riesgo de invertir en este país. Y 15 de abril, previo a elecciones,
13 de abril, previo a elecciones, teníamos 1.844. Luego de las elecciones, 18 de abril bajó a 1.282, 21 de abril está en 1.209. Entonces la lectura, aún la tarea es alta. Para yo atraer inversión, primero tengo que dar de baja, ir a la baja riesgo país. Cojamos los ejemplos de países no dolarizados, Colombia, Perú, que tienen un riesgo país por debajo de los 800 puntos porcentuales. Entonces, por ahí debería atacar. Creería yo también, para cerrar este punto, es que también las relaciones internacionales que tenga el actual presidente de la República, que también es empresario, sean positivas. Recordemos también que la anterior vez, contando estos casi 2 años, 18 meses, era un gobierno de derecha, con lo que era Guillermo Lasso, y los niveles de inversiones no eran atractivos, porque inclusive fue una muerte cruzada que se dictó. Entonces, el concepto de ingobernabilidad de Ecuador, estamos con una tarea de 4 años atrás. Guillermo Lasso, Daniel Noboa, y recién los 4 años que se empatan en la comparabilidad con el gobierno de Lenín Moreno y el anterior, el gobierno de Rafael Correa. Entonces, por ahí hay que evaluar qué se va a pasar en esta cifra. Y yo considero, siendo muy crítico de la labor del presidente actual y reelecto, de que tiene que desde el primer mes hacer políticas de Estado inmediatas. Y no estoy hablando del primer mes a partir del 24 de mayo. Desde ahora, porque es el mismo presidente que va a estar aquí el 24 de mayo siendo posesionado. Y tengo entendido que podría ser su señora madre quien lo podría posesionar, ¿no? Así es, muchísimas gracias por la información. Y como otra pregunta, aquí del lado del ciudadano, nosotros nos quitaron el subsidio de la gasolina de Extra y Ecopaís. Tuvimos una alza de IVA del 12 al 15%, lo que encareció algunos de los productos. Sin embargo, el objetivo era dinamizar y poder ayudar al gobierno a que esté más holgado para tener esta inversión o este gasto público en otros servicios como seguridad, salud, entre otros. Ha resultado porque los ecuatorianos y los ciudadanos pueden llegar a decir, ok, el dinero, la platita que yo tenía, ahora no me alcanza de igual manera para mis necesidades básicas. Lo que tú dices es correcto, porque a nivel de indicadores se debería interpretar de que si yo incremento la tasa del 15% del IVA, el nivel de recaudación debería incrementarse. Se dio. El nivel de consumo no se dio. Sin embargo, la inflación, una deflación como el concepto de recesión de los últimos meses, recuerda que no tuvimos luz, y recién se va a reactivar la economía, inclusive en el mes de marzo fue positiva la inflación. Abril creo que también va a ser positiva, eso es muy bueno. Sin embargo, la tarea de seguridad es sumamente alta, es decir, puede ser de que hubieron las intenciones, puede ser que se hable que no hubo mucho tiempo, puede ser muchas cosas, pero las justificaciones ahorita se acabaron. Les digo sinceramente, esto ya no podemos hablar de que el gobierno anterior era tuyo, Daniel Noboa. Entonces, el gobierno actual de Daniel tiene que enfocarse hacia lo que nosotros tenemos que tener, seguridad. Luego de las elecciones mataron 8 personas en el sur. Entonces, la parte periférica del país, la parte suburbia, la parte sur, la parte de Guasmo, la parte de todos los sectores donde hay el mayor índice de delincuencia, tiene que ser el que esté más controlado. De nada me sirve que esté el ejército aquí si no está en las áreas críticas, ¿no? En el caso de Durán, en el caso de las playas, Salinas, Libertad, todo ese lugar está concepto de corrupción, concepto de problema, concepto de vacunas. Entonces, todos estos temas tienen que ser corregidos y ya están identificados, ya se sabe. En la actualidad tiene que darse más que un show, una realidad efectiva, porque lo que los ciudadanos lo que han visto es que se ha hecho desde afuera, pero en las noticias todos los días sale la información. La gran ventaja, permíteme decirme esto, la gran ventaja que yo creo es que tenemos información y no se está limitando la información. Ustedes como periodistas creo que se han dado cuenta la gran diferencia entre manejar la comunicación, manejar un medio y demás. Hay libertad de información y conocemos los indicadores reales de problemas que hay. Y el punto más importante en el tema de la seguridad para el inversionista es que la información del central ya esté lista. Es decir, si yo voy a invertir en este país, para tener inversión voy a tener dinero y con ese dinero puedo hacer obra social en aporte y obra de inversión de retorno. Porque el grave problema que tenemos en los gobiernos y que Daniel Noboa ha estado tratando de parar esto con el ánimo de que las cosas no se compliquen, es el presupuesto cero. Recordemos que previo a su elección, fue realmente algo sorpresivo para muchos, yo lo dejaba en el 5º lugar, la primera vez que él entró fue algo nuevo y él hablaba de presupuesto cero. Y muchos financieros económicos que me sumo, cuando te dicen presupuesto cero es que yo voy a entrar, voy a revisar mi casa, voy a ver el estado financiero de mi casa y voy a decir, muy bien, tengo 2 refrigeradoras, ¿para qué? Saco una. Tengo 6 ventiladores, tengo 10 aires acondicionados. Eso pasa
con las instituciones públicas. Tengo muchas instituciones públicas o tengo mucha gente en las instituciones públicas. El asesor del asesor del asesor del principal. Son muchas cosas que hay que evaluar y que estoy convencido que ratificado él por más de 1 millón de votos, casi un 13% en elecciones, él en este momento está a prueba de su tarea que va a ejecutar. Yo, en lo particular, como ciudadano, más allá como analista económico, como ciudadano lo que yo busco es que esa ejecución se dé y que debe de actuar desde ya, porque es el mismo presidente electo. Yo no voy a esperar el 24 de mayo y yo no creo que si me pongo en la posición de Daniel Noboa, y tengo que hablar sobre mí porque no conozco de él, sobre mí, yo si fuera Daniel Noboa, ya estoy trabajando en el país. Ya estaría trabajando en el país y no esperar camino aquí casi a un mes para hacer los cambios que se necesitan. Desde ya, porque yo mismo me voy a poner la cinta, hablando de manera figurada, soy el mismo que lo voy a recibir, voy a evitar ese gobierno de transición y demás. Y lo más importante también, las relaciones políticas internas, hablando con la relación con su vicepresidenta actual, que entra a partir del 24 de mayo, y lo que tuvo con su vicepresidenta anterior, que fue un tema muy divulgado, muy llamado a la atención, la cual por ahí mucho se hizo una campaña en contra de él, y creería yo que esas relaciones internas son muy importantes para el país, la tranquilidad. Eso ve el inversionista. Con dinero invierto en salud, invierto en seguridad, invierto en obra pública. Sin dinero no lo voy a hacer. Y el dinero actual, solo depender de los impuestos es un tema grave porque ya la tasa del 15 está llamando la atención. Más aún, el sector privado, que es el que mayor contribuyente del Estado, al cual debería, en este caso, la Presidencia de la República, el Ministro de Finanzas, evaluar los conceptos de autorretención que se están dando, que son solamente en este primer trimestre, todo el sector privado pagando $500 millones en un trimestre, el cual tiene que ser devuelto. Si yo hago un impuesto, sorry por tomar este tema, si yo hago un impuesto, el cual a la vez lo vuelvo a pagar, el déficit se mantiene. Entonces tengo que crear yo políticas de estados que generen trabajo, producción y que el Estado pueda recaudar a través de las tasas o impuestos que existen. Creo que la tasa del 15%, aunque ustedes no lo crean, es una tasa baja con relación al mercado latinoamericano, ¿sí? Si nos comparamos con gobiernos de Estados Unidos, de Europa, la tasa es por estado del 6, 7, 8% por debajo de, pero tiene una tasa impositiva del 60% de impuesto a la renta. Entonces no nos asustemos, es decir, realmente no nos pongamos preocupantes, porque si usted se va al gobierno de Colombia, fui a Colombia, pagaba el 21% de impuesto de IVA. Entonces si me voy a Perú, entonces tengo que ver todas las tasas para decir si Ecuador es la mayor tasa. Y también el tema de remuneración. Estamos hablando del salario básico, que consideramos que es uno de los más altos del sector y no es así. Chile está mejorando en ese tema y nosotros estamos, creo, en el nivel del 4º lugar en el pago de salarios a los trabajadores. No digo que haya un incremento, sino que evaluemos que efectivamente hay cosas que se están haciendo en la línea internacional de nuestra región normal. ¿Por qué no compararnos con el gobierno de Bukele, que ha hecho unos grandes cambios en tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad es vital y creo que hay que hacer y resarcir realmente y sentir los cambios que se van a hacer. Y lo más importante, las relaciones políticas. El tema internacional con México, que es un gobierno de izquierda, de Brasil, de cualquier país central, tenemos que tener claro de que siempre un gobierno de izquierda va a tener una posición, un gobierno de derecha, ¿no? Vimos aquí claramente que el gobierno anterior hablaba de un fraude electoral, obviamente porque una posición diferente al de derecha. Siempre vamos a tener, y está bien esos contradictores, yo puedo ser un contradictor contra Daniel Noboa, pero si va a hacer las cosas correctas, voy a estar en primera lista felicitándolo, ¿no? Yo creo que eso es lo que busca el país. Estimado John, un gusto tenerlo aquí en Élite Noticias, conversando sobre soluciones. Usted ha dado algunas aristas de posibles soluciones, entre ellas hacer una reducción del Estado, ¿no? Con funcionarios públicos que, como mencionaba, es el asistente y del asistente. Y en materia de números en ventas, ¿cómo está Ecuador en la realidad económica en ventas, conociendo de que nuestros productos como el camarón, como el petróleo, el cacao, el banano son nuestras principales fuentes de ingreso también para inyectar solvencia económica en nuestro país? El punto o tu pregunta es muy interesante porque en el tema de levantar la economía estoy viendo que hay unos productos que nos están permitiendo ver un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema del banano sigue al alza. El camarón estamos luchando aún por buscar los lineamientos que teníamos en el 2022. Sin embargo, hay nuevos productos, no nuevos,
productos tradicionales que están como commodities, que son commodities, productos que ya están en una lista de precio internacional interesante. Ejemplo, el caso del cacao, que hay un crecimiento sostenible. El tema del café como producto sustituto. Sin embargo, ese tendría que ser la política de gobierno, el agro, donde inclusive la tecnología, el AI, apenas señala que llega a un 10%. Entonces yo creo que lo importante ahora es atacar al sector agrícola, más aún que el señor presidente Daniel Noboa tiene mucha experiencia en el agro porque tiene negocios bananeros y yo estoy convencido que el agro es el principal factor de crecimiento. El cacao, mira cómo ha crecido. Tuve una reunión y te comparto, ya que tocas un tema muy interesante, con personas interesadas. Un ejemplo, venden motores a diésel de inyección o importan. Y el que le vende le dice, de Europa, mira, he escuchado que Ecuador es productor de cacao. Y es el principal productor de cacao en el sentido que es el producto más cotizado en Suiza, ¿no? Compañías acá posicionadas donde le venden la matriz en Suiza. Pero el señor interesado europeo, y no son uno, son varios, el café también, y no lo preguntan por el hecho de que es un olfato inversionista, es porque afuera ven el precio. Estaba, un ejemplo te doy, $1,000 la tonelada, pasó a $7,000, a $13,000. Entonces, es una locura, ¿no? Te estoy dando un ejemplo claro, 6, 7 veces, entonces yo quiero poner mi dinero ahí. Entonces ya el inversionista está interesado, pero debe haber la viabilidad para que ese nivel de ventas mejore. Cuando me hablas de ventas, sí, efectivamente hay un crecimiento en el PIB, pero mínimo. Yo veo en el tema de producción y ventas global, estamos con el 0.90 de crecimiento, ni el 1% del 24 al 23. Pero entonces, como tú lo sabes, octubre, noviembre y diciembre no tuvimos luz. Este año la vamos a reventar, perdón el término. ¿Por qué? Al tener 3 meses paralizados, sin energía, sin control energético, que ahora creo que está medio controlado, debería ser automático el crecimiento y se dio. En enero el de negativo mucho bajó. Febrero incrementó al 30, 25%, marzo al 35%, abril, yo te apuesto que no va a ser menos del 0.20. Eso significa que mientras haya inflación y no deflación, los niveles de ventas crecen y el precio, ¿sí? El que es la demanda, ese es el término, la demanda está por encima de la oferta. Mientras más sube, no me importa, quiero demandar porque tengo el dinero para realizarlo. Entonces, por ahí tenemos que atacar el cacao, el café, el tema del banano también, incrementar la producción. Pero yo creo que estas dos líneas, cacao, café y otras de los productos no tradicionales se van a dar. Pero mucho cuidado al inversionista, mucho cuidado, tener en cuenta de que siempre hay que invertir en productos top. Cuando hablo de productos top, productos que en commodity tienen más de 20, 30, 40, hasta 100 años en el mercado. Recordemos que el cacao fue uno de los principales indicadores más allá del petróleo por 40 o 50 años atrás. Entonces creo que regresar al agro, volver a las tierras es lo más importante y contemplar como política de Estado el apoyo al tema del sector agrícola va a ser vital para este 2025 que yo te apuesto, que ya están inversionistas golpeando la puerta para poder hacer las inversiones, pero queremos tener políticas de Estados correctas, temas de inversiones correctas en las cuales no me cambien la regla de juego. Son 4 años donde debe de aprovechar el señor presidente en hacer cambios profundos, inclusive las ataduras que hay en la Constitución que no le permiten gobernar. Yo no creo que es correcto que se tomen los ejemplos de Lazo, ¿no? Al ver que hay una asamblea que no deja gobernar, que eso es lo que vivió Lazo durante más de 2 años, casi 2 años, él al tener una gran mayoría y ahora a nivel que se están dando las cosas, podría tener una mayoría real por la salida de muchos independientes de lo que es Revolución Ciudadana, va a permitirle a él gobernar con tranquilidad y de una u otra forma dar cambios, decretos, políticas de emergencia para que de esta forma se den los cambios que nosotros necesitamos. Ecuador está clarísimo a un proceso de cambio. Dependemos mucho de las políticas de Estado. Un tema pendiente con el cual deberíamos quizás analizarlo y aterrizarlo, ya sin tantos sesgos, es el tema del trabajo por horas. Y se lo comento porque, a ver, las cifras dicen que obviamente pues que el desempleo en este 2025 será del 4%. Y cuando el contrato por horas puede ser una solución para que la gente pueda llevar algo de dinero a casa, porque algo es preferible a nada, poder analizar y aterrizar este tema ya y analizarlo de nuevo ya en esta administración de Daniel Noboa
Y cuando digo sin sesgos es porque también muchos de los grupos sindicalistas hablan de que van a despedir a la gente para contratarlas por horas. O sea, lo cierto es que a la gente joven, a los que recién integran la masa laboral, los que son parte justamente del mercado laboral, los van a contratar con todos sus beneficios. Hay que pensar en la gente que tiene más de 35, 40, 50, 55 años, que quiere seguir trabajando y que no encuentra un trabajo quizás formal, por así decirlo, porque obviamente por la edad. El contrato por horas tenemos que volverlo a mirar como una solución a corto plazo. John, ¿qué opina usted? Yo comparto 100%, lastimosamente se tomó como un concepto de Estado cuando se eliminó a través del mandato 8 el tema de la contratación por horas. ¿Te recuerdas? Hemos pasado 12 años. ¿Y eso qué generó? El mayor desempleo. Obviamente, te doy un ejemplo, en ese entonces yo era docente de casi 6, 7 universidades y efectivamente mi nivel de ingreso incrementó, pero duró solo 6 meses ese plan, porque yo estaba contratado por horas, ¿correcto? Nosotros como docentes, y también en ese entonces empecé este trabajo donde me encuentro, en Tax Corporate, me originó concentrarme en esto o tener otro trabajo, pero con esa ley permitió que las empresas hagan cambio, inclusive las universidades, pero no había bolsillo, como tú lo señalas. No puedo pagarle a un profesional este valor, porque es muy caro. Entonces, veía la modalidad de facturación, salí de relación de dependencia-facturación, pero era complejo. Realmente el contrato por hora no es algo, ¿cómo te podría decir?, preocupante. Es algo normal mundialmente. El part-time en Estados Unidos es normal. Trabajas 4 horas en un lugar, 4 horas en otro lugar, y hace 12 horas laborales la gente en Estados Unidos. Y tranquilo, y cumplen el horario de manera perfección, de 7 a 11, y de ahí de 12 a 1, de 12 a 6, y de ahí de 6 a 10. Y la gente trabaja y produce. Esto originó muchísimo preocupación por parte de todos, y que se generó, es una forma de sabotear al trabajador, discriminación laboral. Hubieron tantos términos que yo en lo particular me dio muchísima pena. En mi caso no puedo contratar por hora, pero en la actualidad ya las personas que contratamos quieren mayor libertad. Los nuevos chicos, la nueva tendencia es no estar permanentemente en un trabajo, es estar solo 4 horas, y cuando le dices te vas a quedar 6 horas automáticamente renuncian. Inclusive recibí un mensaje de alguien que empezó a trabajar unos días y ya salió. ¿Por qué? Porque ya tienen una tendencia diferente. Entonces tenemos que adaptarnos al cambio mundial en la cual las personas quieren laborar de forma diferente, inclusive desde sus casas, 4 y 3 horas. ¿Esto qué va a permitir? Primero, de que el inversionista, al ver que hay trabajo por hora, puede establecer mecanismos de trabajo, y normalmente este trabajo por hora ocurre no solamente en las compañías de manufactura, también en las compañías de servicios. Entonces podría inclusive reducir costos y contratar al personal mayor de 50 años, de 60 años, que en la actualidad no encuentran trabajo. Yo voy camino a mis 50 años de edad y sinceramente, si no hubiese sido independiente, estuviera preocupado, porque muchos amigos míos que ya están topando la edad y pasados los 50 no tienen trabajo. Y si hay esta opción por hora, obviamente va a haber esa libertad de que mucho buen profesional que no tiene trabajo se establezca una remuneración idónea. ¿Esto qué permite? Dense en cuenta la versatilidad que representa el trabajo por hora, de que el empleador pueda tener la capacidad de hacer las rotaciones que necesita en su área, para de esta forma también valorar y evaluar cuáles son las horas pico de trabajo más idóneas, y de esta forma también trabajar en la parte interna de la organización para hacer cambios que van a generar reducción de costos. Ahora, la precariedad, ese era el término que se usaba en el gobierno anterior cuando cambiaron. La precariedad, algo así era el término que generó un boom y decía no, y mucha gente se quedó sin trabajo. Me acuerdo también que había una tercerización excesiva, eso era incorrecto, es decir, que había una empresa que la persona trabajaba y se la contrataba a otro y estaba 8 horas, 10 horas laborables. Entonces, eso sí me parecía incorrecto, pero ahora las compañías pueden optar por contratar, y actualmente se puede, cuidado, sí se puede, es decir, no es que no se pueda, claro, ya está incorporado, sino que todavía existe esa preocupación que se pueda o no. Creo que hay que levantar como política de Estado lo que tú comentas de una forma de socializar, perdón el término, no lo me malinterpreten, socializar este concepto que es muy usado en Europa,
y en Estados Unidos. Y yo creo que también muchos países de la región lo hacen. Ecuador ya hay la opción, pero como política de Estado generar una campaña real para hacerlo, yo creo que eso sirve muchísimo. Tu punto de vista es muy, muy acertado. John, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Obviamente el tiempo se nos queda corto, sobre todo en ese tema que es de gran interés entre todos los ciudadanos ante la falta de empleo, el contrato por horas, porque hay que, derribar mitos, ¿no? Y lo invitamos desde ya para comprometerlo a seguir analizando estos y otros temas económicos. Siempre bienvenido, John. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídense, buen día y excelente. Y saludo a toda su sintonía, sus radioescuchas que siempre están con ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo para usted.